Te veo en casa. Pues nos vemos ahora, tú, yo y tu bandera con minifaldas. Tenemos que hablar. Cuando tú quieres hacerle saber a alguien algo malo, de una manera suave, empiezas a dar rodeos y al final no llegas a lo que tienes que llegar y puedes hasta embarrarla más. Y por eso, tenemos que hablar. Hola, bienvenidos a nuestro Facebook Live. Estamos aquí en el salón, en nuestra sección Tenemos que hablar. Y hoy nos acompaña, como todos los miércoles, nuestra super psicóloga de casa, Karen Quesada, para platicar acerca de una palabra que es muy difícil para algunos: perdonar. Bienvenida, Karen, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Y para mí siempre es un gusto, ¿verdad?, estar aquí compartiendo con ustedes. Eso, gracias. Bueno, en todo esto de que esta vida que llevamos parece novela, parece serie de televisión, a veces tomamos así como muy a la ligera algunos aspectos que son importantes en nuestro crecimiento personal o en nuestro día a día con la familia, con la gente en el trabajo, con quien nos relacionamos. ¿Qué significa perdonar? Mira, cuando tú perdonas, estás haciendo un proceso muy personal, el cual significa que yo me limpio, digámoslo así, me curo, paro de sufrir, sano esas heridas, que muchas veces yo puedo estar al lado tuyo y yo no puedo saber que tú estás sufriendo a causa de un rencor, a causa de una herida. Pareciera, digámoslo así, que no es visible, que no es tan fácil detectarlo, ¿verdad? Aunque cuando vamos en una continua relación con las personas, pues podemos llegar a decir, y lo que te está afectando es que tú no has perdonado, ¿verdad? O sea, ese resentimiento te está matando, te está afectando, te enferma. Eso es cierto. Entonces, que perdonar es como un proceso, es una decisión, algo así podemos Exacto. decir. El perdonar es un proceso que obviamente conlleva o va dirigido por una decisión que previamente yo tomo. Y cuando hablamos que es un proceso, pues hay que estar claros que no es algo de una tarde, ¿verdad? Yo una tarde, yo lo perdono todo, no, ¿verdad? Podría ser que hasta me lleve una semana o más tiempo, ¿verdad? Depende el tipo de daño recibido, ¿verdad? Porque hay cosas que pueden ser palabras que yo incluso en el momento digo, ay, no le voy a parar bola, ¿verdad? No importa. No voy a almacenar esta basura. Exacto, pero si ya estamos hablando de algo más grave, sí puede llevarnos un periodo más extenso. Como agresiones físicas o emocionales. Exacto. O espirituales inclusive, ¿verdad? Correcto. Porque hay agresiones también de tipo espiritual y no solamente en nuestra casa, sino que también en los trabajos. Contextos en los que nos movemos nosotros. Es correcto. Pero una cosa, Karen, en el proceso de perdonar siempre debemos enfrentarnos a la parte de reconciliar, porque en el caso de las parejas o de los padres e hijos, de la familia, si te dicen siempre, hay gente que perdónenme, pero siento que es como que no tenemos empatía con la situación o con las personas. Enfrentalo, pedile perdón o perdonalo, anda a decirle que lo perdonas, pero eso tiene que ser obligatorio. No siempre. ¿Tiene buenos resultados? No siempre debe de ser así, que yo busque la reconciliación. Porque incluso puede haber el caso en el que yo he sido muy dañado y la otra persona no se da ni cuenta, ¿verdad? Ajá. O puede pensar que, ay, si por eso te enojaste, si eso no fue nada, ¿verdad? Entonces no, o sea, no nos tenemos que martirizar o exigir en el sentido de decir, bueno, yo lo perdono, pero ahora voy a hacer las paces ya directamente con esa persona. No necesariamente. Si es alguien de la casa, pues quizás sí se nos facilite, ¿verdad? Porque vivo con esa persona y puedo tener un momento de decirle, mira, yo estaba muy resentida contigo por esto, pero yo te perdono, yo quiero que volvamos a hacer las cosas diferentes o ahora trabajemos de esta manera, ¿verdad? Pero no es que una cosa va guiada por la otra. Hay algo importante ahorita que hablemos, detengámonos en la parte de los casos que son en casa, la parte familiar. Especialmente si son muy jóvenes, si son los hijos, ¿verdad? Los hijos, hablemos de adolescentes en adelante, hasta jóvenes adultos que viven con sus padres todavía, por ejemplo. No es que se van a sentar y decir, mira, mamá, te quiero decir que me lastimó lo que me dijiste, o papá, mira,
o mire, me lastima cómo me habla, ¿verdad? Porque todavía en nuestra cultura latina existe eso de que ¿para qué le voy a decir? Más que me va a gritar, le va a agarrar peor. ¿Qué se puede hacer en una situación así? Fíjate que voy a hacer mención de algo que no es propio de la psicología, pero a mí me parece una práctica muy, muy bonita para realizarla nosotros en nuestras casas y de hecho creo que es muy funcional. Los mormones, ellos tienen lo que se llama, si no me equivoco, noche de hogar o noche de familia, algo así, y ellos precisamente hacen eso, una vez por semana. Normalmente me comentaba una amiga que es los lunes, se sientan después de la cena o durante la cena y empiezan a dialogar sobre los diversos problemas que hay. Y si tú, papá, me dijiste algo que me ofendió, pues yo ahí lo digo, es el momento propicio, ¿verdad? Entonces, yo cuando escuché esa práctica, la verdad que me gustó. Claro. Y le dije, ¿y de verdad ustedes lo hacen todas las semanas? Y me dijo esta chica, sí, nosotros lo hacemos, porque de hecho ella está casada y tiene sus hijos adolescentes. Entonces yo, wow, le digo, qué interesante, porque de verdad que si todas las familias Lo hiciéramos practicáramos. eso, al menos una vez a la semana o cada 15 días, otra cosa fuera, ¿verdad? Por lo menos ya Estuviera- sabes qué día se va a armar el relajo, el desorden. El desorden, sí, exacto. porque no nos engañemos, o sea, tendemos a ser culturas muy violentas. Sí, exactamente. Llegar a ese nivel de madurez. de madurez, de pacifismo, ¿se dice? No. Ay, qué pena. De ser pacífico no es tan fácil, porque Exacto. tienes que tomar esa decisión de escuchar, y quizás lo que más nos cuesta es Es eso. escuchar, correcto. Muchas veces eso es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Porque normalmente hemos aprendido o somos o creemos que solo lo que yo digo es válido y solo lo que yo digo tiene importancia. Entonces viene otro, máximo si es mi hijo, ¿verdad? Es como Ajá. que tú eres un niño todavía, No tú eres sabes, un adolescente. no sabes. Ajá, Ajá. todavía no sabes nada de la vida, ¿verdad? Entonces lo que tú me decís no es válido para mí, simple. No, ahí quizás tenemos que aprender a ser un poquito humildes en el sentido de, sí, a veces un joven nos puede dar un gran aporte, Cierto, ¿verdad? No muy necesariamente una persona mayor. Ujú. Y por otro lado, pues quizás, digo yo, sería bueno que así como imitamos ciertas modas o cosas propias de otras culturas o países, pues retomemos, por ejemplo, esta idea que yo les transmitía, ¿verdad? De una vez a la semana sentarnos en familia y a conversar sobre algún problema que hay, o creo que incluso eso nos puede ayudar a irnos abriendo a la familia, porque muchas veces es más fácil llegar a mi casa, encerrarme en mi cuarto, no digo nada. Ah, exacto, exacto. Entonces es como que si fuéramos vecinos de un hotel o algo así, porque no hay una verdadera comunicación y menos una empatía, pues, porque cada quien vive en su mundo. Entonces creo que esa práctica es muy sana y deberíamos retomarla o al menos intentar empezar a practicarla. Nos gustaría saber cómo maneja usted esta parte del conflicto para poder tener un ámbito más sano, más cordial en casa, Entonces, ¿por qué no nos escribe a nuestro WhatsApp al 7770-4574 y cuéntenos qué hacen ustedes en casa? Karen ya compartía esta sugerencia, una vez por semana sentarse con la bandera blanca y decirnos, mamá, papá, aprender a escuchar, hijos también aprender a escuchar, bajar el nivel de mis papás no saben nada, yo sí lo sé todo, y escuchar todos para poder resolver un conflicto. Volvamos a las preguntas acerca o para desarrollar este tema del perdón. ¿Por qué es difícil perdonar? Mira, básicamente son dos razones las que nos impiden, digámoslo así, el perdón. Una es que tenemos memoria, ¿verdad? Entonces, aunque no queramos, está ahí ese recuerdo. Y le estamos dando vuelta, también nosotros estamos como contribuyendo, ¿verdad? Que ese pensamiento esté ahí dando vuelta en mi cabeza y me hizo esto, me dijo esto, le valió, yo todavía le pregunté o le dije y me siguió insultando, etcétera, ¿verdad? Por un lado es eso, algo muy propio del ser humano, ¿verdad? El que nosotros recordemos mucho el pasado. La otra cosa que también nos afecta es el tipo de madurez que tengamos. A esto me refiero en que a veces también somos bien exagerados. Por lo más mínimo, Sí. es como que me vio mal, me hizo ese gesto a mí y quizás no es ni con nosotros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, son como las dos razones más fuertes que me impiden a mí perdonar. Y es que lo curioso también es que decimos, y eso creo que todos lo hemos escuchado en algún momento, o quizás hasta nosotros lo hemos dicho, es que no merece mi perdón. Y no se trata de
si la persona Lo merece merece o mi no. perdón. Se trata de mí, de mi ser. Si yo perdono, estoy en paz. Si yo estoy en paz, estoy tranquilo, estoy saludable. Pero si por el contrario yo estoy con ese resentimiento o hasta con el deseo de venganza, yo solito me estoy haciendo arruinando la vida, despacito, ¿verdad? pedazos Claro, despacito. claro. Estaba pensando en una escena, ya que está de moda Juego de Tronos, donde llega una de las protagonistas, Sansa. Le ha sufrido increíble cosas terribles a uno de los malos. Y entonces por fin lo vencen y toda la cosa y lo tienen capturado al tipo. Y llega y le dice, bueno, pues sí, vengo a ver que ya no puedes hacer nada, ¿verdad? Ya no puedes hacer nada. Ahí sí que no hay perdón, pero sí hubo olvido, le dice, nadie va a recordarte, ¿verdad? Ujú. Y se venga bien terrible, ¿verdad? De una manera así, al estilo Juego de Tronos. Pero no podemos hacer eso en casa, no debemos hacer eso, porque lo que debemos lograr es obtener una sociedad más Humana, humana, más tranquila, más... con más armonía. Exacto, de diálogo. Pero es que a veces con la gente no se puede Es dialogar. muy difícil, yo lo sé, hay personas muy difíciles. Pero en este caso de las relaciones interpersonales, ¿cuál es el mejor camino para alcanzar o para lograr el perdón? Mira, yo creo que lo primero que nosotros debemos tener siempre aquí bien claro es que tenemos una condición humana. Nosotros a veces nos enfocamos, ¿verdad? Casi que en lo espiritual y todo bien bonito. Sí, pero también somos humanos, Exacto. todos. No somos perfectos, cometemos errores. En cualquier momento yo incluso me puedo convertir en un agresor, en una persona que ofende y obviamente la otra persona quizás no me quiera perdonar. Entonces, partiendo de esa idea tan básica, tan sencilla, pues yo tengo que tomar conciencia en que así como yo puedo hacer daño, otras personas me hacen daño, pero no por eso voy a vivir en esa ley de ojo por ojo y diente por diente. O sea, no, ¿verdad? Todos terminaríamos sin ojos, Pues sí. sin de manos plano. y sabrá Dios cómo terminaríamos, ¿verdad? Entonces creo que esa sería como la primera premisa a tener clara. La segunda, pensemos que el perdón es un regalo para mí. Yo me regalo el perdonar a las personas. Porque imagínese que tal vez usted está sufriendo por algo que le dijeron, algo que le hicieron, y aquí yo llorando en una gran depresión, siendo exagerada, y la otra persona tal vez está bien tranquila, ahorita desayunando, o miércoles de cine, voy a ir al cine, feliz de la vida, y yo sufriendo. Entonces no, pensemos o enfoquémonos en que el perdón es un regalo para mí, no es para el otro. Para mí es un regalo que me va a permitir ser feliz, un regalo que me va a permitir hasta cierto punto quitarme como esas cadenas de la amargura, ¿verdad? Porque muchas veces así nos pasa y lo podemos ver incluso en personas que ya están muy, muy mal de salud y dicen, es que yo no me puedo morir porque yo no perdono a fulano o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué seguir manteniendo ese sentimiento de odio, ese sentimiento de enfado o incluso de querérmelas desquitar, ¿verdad? No, o sea, tiene que llegar un punto en el que razonemos y digamos, no, o sea, Liberarse ¿qué ya. está pasando conmigo? Pues, Realmente soy yo. de liberarse en ese Exacto. punto. Pero vaya, por ejemplo, en nuestros países latinos y ahora con toda la situación política, social, política que hay muchos abusos de poder, muchos abusos a los derechos humanos. Exacto. ¿Cómo pedimos a esta gente que pueda alcanzar o dar ese salto al perdón cuando físicamente han sufrido mucho. Sí, pues, muerte física, abandono, niños que quedaron huérfanos, con esta situación de la gente que va en caravanas, por ejemplo? Son agresiones terribles las que sufren ellos, sus hijos, los que van con ellos. ¿Cómo logran, cómo tal vez ellos ni nos están escuchando, pero el punto es cómo nosotros podemos ingerir, cómo podemos incidir en estas personas? Porque llega un momento en que alguien que conoce a alguien, y entonces puede llevarle este tip, este granito de sabiduría, de paz, digamos, para lograr este perdón. A ver, fíjate que hay algo bien importante. El que yo perdone no significa que yo también voy a estar de acuerdo con los atropellos o incluso que ya no me importa la justicia, que es algo muy diferente. Es correcto. Yo puedo perdonar, pero siempre puedo pedir justicia. Está bien, no hay problema. El problema es cuando a veces yo quiero tomarme, como dicen, la justicia en mis manos, Sí, ¿verdad? pues sí. Entonces ahí ya entro yo en otras situaciones que me complican la vida a mí. Bueno, en el caso de estas personas,
definitivamente no podemos cambiar el pasado. Eso es algo que todos tenemos que tenerlo muy claro. El pasado pues ya ni modo sucedió, y es que a veces, eso me parece a veces interesante, nosotros también permitimos, digámoslo así, que hayan ciertos atropellos a nuestros propios derechos. Entonces, en ese sentido, yo estaba leyendo un poquito de eso y me llamó la atención. Dice, tenemos que también ser como muy responsables en cuanto también a lo que yo hago. Exacto. Porque a veces yo he sabido de casos, ¿verdad?, de maltrato. Y no es que yo esté justificando el maltrato intrafamiliar ni nada de eso, pero es que de verdad hay personas que como que provocan al agresor, ¿verdad? Y no digo que el agresor sea bueno o sea malo, no, ese no es el punto. Pero sabiendo que lo es, lo provoca. Ajá, entonces en ese sentido, pues hay que tener un poquito de cautela por un lado, por otro lado. Híjole, yo pienso, por ejemplo, en esos casos de violación, en esos casos de tanta violencia hacia los niños, hacia la mujer o incluso hacia los hombres, porque no es que ellos estén exentos de esa situación. Pero yo digo, o sea, tenemos que llegar al punto de decir, bueno, eso me marcó, eso fue una experiencia muy dolorosa, pero también tiene que convertirse en una experiencia de aprendizaje, en una experiencia en la que yo puedo decir, bueno, a partir de eso yo aprendí a identificar a un manipulador, o aprendí a identificar que no todas las personas son buenas. Si es una institución, por decir algo, o un gobierno que ha hecho esto, lamentablemente no podemos incidir en cambiar las mentes de estas personas que agredieron, pero yo sí tengo que tratar de estar en paz y de enviarle a estas personas luz, de darles amor, porque si yo me sigo martirizando, digámoslo así, al final no consigo nada. O sea, estas entidades muchas veces ni siquiera saben que existimos. Saben que existimos, ni siquiera saben el calvario que nos hicieron pasar, porque en algunos casos puede suceder, y en otros pueden estar conscientes y solo dicen, ¿verdad? Perdónennos, y se oye tan bonito y tan fácil de decir, pero realmente ese es un proceso que lleva en sí o está muy relacionado a una fuerza de voluntad, ¿verdad? Porque tal vez yo ahora digo, voy a perdonar, pero mañana amanezco y digo, hey, no, ¿y por qué voy a perdonar si tantas cosas que me han hecho, verdad? Entonces puedo retroceder. Pero sí, yo los invito a los que nos están escuchando y a aquellas personas que están viviendo en una situación de este tipo, pues, si es necesario buscar ayuda, hágalo, primero. Segundo, no se martirice, no siga sufriendo por algo que ya pasó, o si está pasando, entonces sí, obviamente tiene que buscar ayuda inmediatamente. Pero sí traten de focalizarse en que hay un presente y un futuro, porque si yo sigo atada al pasado que me hirió tanto, no avanzo. Eso sí. Y de hecho puedo perder hasta oportunidades que pueden ser muy beneficiosas para mí, pero yo no lo permito. Me gusta la idea de pensar que todo es un aprendizaje, porque cuando tú has sido, por ejemplo, agredida, bueno, imagínate en el caso de una violación, yo a veces pienso en eso, que qué triste, qué doloroso debe ser en el caso de una niña, una adolescente, ¿verdad? Pero sí, he escuchado también testimonios de personas que lo han superado y dicen, yo ahora me siento más fuerte, soy una persona de luz, no tengo un odio hacia mi agresor. Claro, ha sido quizás algo de un trabajo de un año, ¿verdad? Proceso de tiempo, pues. Sí, exacto. Pero no se desanimen, no sean egoístas en el sentido de creer que el beneficio es para el otro. No, el beneficio es para mí. Soy yo el que al final resulto más virtuoso, digámoslo así. Sí, es correcto. Ante estas situaciones. Y sobre todo porque de esa manera aportamos y crecemos como sociedad al estar en nuestros entornos, así cada uno haciendo lo que debe hacer. Bueno, gracias. Karen, ¿cómo te contactan si alguien quiere una asesoría de Karen Quesada, psicóloga? A ver, por Instagram estoy como karenquesada.psicóloga y en Facebook tengo un perfil para ustedes que de hecho ya algunos me han estado ahí agregando como Karen Quesada, psicóloga. Excelente, excelente. Bueno, aquí en el salón siempre la vamos a tener con buenos temas. Si a usted le interesa a alguno en particular, escríbanos, búsquenos ahí en nuestra fanpage de El Salón con Águeda Méndez y también puede decirnos, miren, yo quiero que hablen de tal cosa, consultas, y aquí vamos a tener a nuestra experta Karen Quesada para contarnos acerca de cómo superar algunas cuestiones que necesitemos. Bueno, a perdonar se ha dicho. Así es que van a perdonar, pero vamos con buena música y continuamos con más aquí en El Salón. Gracias, Karen. Con gusto.